más correo. ¿Qué tan deprisa caballo? Detén ahí tu caballo. No vaya a ser que te caiga. Vengo de parte de Pinochet y un parte de edad. Si del medio no te quitas, te tendré que apartar. Pinochet fue un hombre malo y como tal las está pasando. Pero gracias a Garzón ya le están extraditando. Garzón se está pasando de listo. Ya todos quieren tener controlados. Pero a Pinochet y sus aliados no tendrá cojones a extraditarlos. Pinochet fue el que se pasó de listo. Y al curarse vino a Inglaterra. Esa enfermedad que tiene al ser tan cruel en la guerra. Pinochet quería el poder y él mismo se lo ha otorgado. Si fue cruel en la guerra, creyó que era necesario. Nunca son necesarias las guerras. Y ahora tienes la prueba. Desde que se marchó Pinochet, Chile ya está como nuevo. Eso no es toda la verdad, pues Chile aún está en debate. Desde que cogieron a Pinochet, en cada calle hay un combate. Voy a dar paso a un compañero que me apoye en este problema, pues se ponen las cosas feas y esto acabará en pelea. Yo también voy a dar paso a un nuevo compañero, pues en tales debates es mejor alguien más fiero. Aquí está un general con sables espuelas de plata. Si quieres saber mi nombre, me llaman José Mata. Ya te estaba esperando y contigo haré estrago. Yo también soy general y me llamo Gabriel Barros. Me enteré en estas tierras de que está vuelto a la guerra y que el gobierno de Aznar no supo aprovechar su tregua. El gobierno hizo lo que pudo. Esta no quería la paz. Lo que quería es dejar en mal puesto al gobierno de Aznar. Aznar ya está mal puesto. No hace falta que lo diga esta, pues tú me dirás qué hizo durante la tregua. El gobierno hizo lo que pudo, pues tampoco va a ser un mandato. Y en el acercamiento de presos intentó cumplir lo pactado. Esta se pasó mucho y buena suerte que los pillara, pues con esas dos furgonetas iban a volar lo que atraparan. Eso fue un éxito de la policía, que trabaja sin desmayo. Y el gobierno menciona que lo intentarán antes de mayo. Dejemos a los superiores que cumplan con su deber. Voy a dar parte a otro general que defienda lo que debe ser. Yo también voy a dar parte y al momento me retiro para que venga otro general y que resuelva este lío. Se presenta en esta tierra un valiente y fiero general que viene a esta batalla esperando no acabar más. Yo también soy muy valiente y por eso luzco estas medallas, pues las he recibido al ganar muchas batallas. No me seas fanfarro con esas tonterías de medalla, pues
son todas compradas. Medallas son ganadas, y no como las de Fidel Castro. Desde que ganó la revolución, las compra en el rastro. Fidel Castro es muy valiente, pues se enfrenta a Clinton por un chaval que fue rescatado de las aguas al naufragar su barco naval. Corren ciertos rumores por ahí de que ese niño a Cuba no quiere ir. Por favor, no me lleves a Cuba, el niño en avión le puede decir. El ejército está confundido, pues le aturde la posición, mientras su padre en Cuba montó la revolución. A mí me da la impresión de que ese niño no sabe lo que quiere, pero lo que sí es cierto es que Cuba por él se muere. Voy a dar parte a otro general que me saque de este entuerto, pues tengo la impresión de que aquí va a haber más de un muerto. Yo también voy a dar paso a un general más preparado, pues esto para mí es demasiado arriesgado. Reclamado por el gobierno. Trato de arreglar esto, aunque acabe en el infierno. Ahí es donde vas a acabar. Todo el mundo te conoce. Voy a fijarme en tu cara, porque muerdes y das coces. Siempre defendí la parroquia. Soy el general Pedreira. Participo en todos los honores que organiza esta tierra. Yo soy Chico de Bariña y tengo más de 4 estrellas, mientras tú llevas colgadas las chapas de las botellas. No llevo colgadas medallas, solo me faltan las laureadas, mientras que a ti en Reyes ninguna chica te habla. Eso lo dirás por ti, porque eres un poco gamberro y por eso las chavalas te tratan como un perro. No hay macho que en Reyes que pueda sacarme del medio. Si sigues por ese camino te voy a romper los dientes. No te pongas furioso, que todo tiene remedio y no hay nadie preparado para sacarme del medio. Veo que estás preparado y al momento voy a dar razón. Para que venga un general, aguantaré este cabezón. Yo también voy a dar parte, pero quedando muy claro, mientras yo esté en Reyes, el pueblo está controlado. Vengo aquí muy reclamado, pues me encuentro en tierra ajena, pero viendo lo que pasa en Reyes, en el interior siento pena. Esas penas que tú tienes son muy fáciles de curar. Con muy poco que te apoyen, tú de aquí no quieres marchar. Me retiré temporalmente a debatir la ley de extranjería, porque lo que pasa en España no es un problema de Andalucía. El problema es de los moros, que nos quieren asomallar.
Pero aquí está el general Raíces para ponerlos a andar. Fraga también ha querido propaganda a cuenta del pueblo, pero todos saben en Reyes que nos quieren tomar el pelo. En Teo también hay problemas, en edificios de los tilos, y nuestro alcalde electivo no para de meterse en lío. Él se sabe defender, pero Reyes no evoluciona. Parece ser que este pueblo nos ha tomado a broma. Nos ha apoyado en todo, eso no lo has de negar. Hasta quiere que la gente al Sirimbao vaya a nadar. Dejémonos de criticar y en firme demos un paso, pues por mucho más que hablemos, no nos van a hacer ni caso. A eso me apunto yo, pues no existen las peleas. Y como dice el refrán, si nos buscan no los creas. Pues unamos nuestras espadas y no demos paso al falso, para que Reyes no surjan nuevos atrasos. Demos las gracias a todos y al público que nos visita, para el próximo año poder volver a la cita. Atención, vivan nuestros coros y comparsas con sus directores que los mandan y dirigen. ¡Viva la gente de su mayor aprecio! ¡Viva la Unión Carnavalesca de San Cristóbal de Reyes! ¡Viva nuestra unión! Atención, señor, digan todos conmigo en una voz. ¡Viva todo este fabuloso público que nos rodea, aprecia y aplaude! ¡Viva! ¡Viva la Comisión de Fiestas por organizar estos magníficos carnavales! ¡Viva! ¡Viva nuestra unión! ¡Viva! El mercado